mucha atención a la competencia administrativa. Estamos ya analizando sus características. Primero, o principal característica, o una de las tantas características, es que está otorgada por la ley. 2, es irrenunciable. ¿Verdad? ¿Quién debemos de entender por eso? El funcionario no puede decir, no, yo no voy por ejemplo, el ministro de Salud, ¿verdad? Cuando se indicó que había que aplicar la primera dosis, él no puede decir, no, yo no lo voy a hacer. Esa es la competencia, ¿verdad? Por lo cual fue creado ese órgano administrativo, para llevar un bien común, una finalidad, un servicio a la población. Entonces, es irrenunciable, es inderogable. O sea, recuérdese que mientras la ley esté vigente, se debe de cumplir. Entonces, la competencia administrativa es inderogable, salvo, ¿verdad?, disposición, sufriendo pues un proceso legislativo que pueda cambiar la norma administrativa. No puede ser cedida. El ministro de Salud no le puede ceder esa competencia al ministro de Finanzas, al ministro de Cultura y Deportes, etcétera, etcétera. No puede ser ampliada. Estoy señalando las características. Es otorgada por la ley. Es irrenunciable. Es inderogable. No puede ser cedida. No puede ser ampliada. ¿Verdad? O sea, la misma Constitución y las leyes le ponen un límite, ¿verdad? No se puede extralimitar. Eso quiere decir no puede ser ampliada. Tampoco es improrrogable, ¿verdad? Hay plazos, hay fechas que se deben de cumplir, determinadas también por la ley, y eso no se puede prorrogar. Síntesis, características. Es otorgada por la ley, es irrenunciable, es inderogable, no puede ser cedida, no puede ser ampliada y es improrrogable. Vamos ahora a encontrar excepciones, anote, excepciones a la improrrogabilidad de la competencia. Acuérdense que toda regla tiene su excepción. Y aquí encontramos, y por favor anótelo, porque esta es de seguro pregunta de examen privado. De eso no se van a escapar a ustedes, que expliquen estas dos figuras que hoy les voy a explicar. Entonces, sería excepciones a la improrrogabilidad de la competencia. 1. La avocación. La avocación. 2. La delegación. Preguntas de examen privado. Y ni siquiera le van a decir qué es la vocación y qué es la delegación. Hábleme de las excepciones a la improrrogabilidad de la competencia. Usted tendrá que explicar qué es la vocación y qué es la delegación. Miremos qué es cada una de estas. Cuando nos encontramos con las excepciones de avocación y delegación de la competencia, debe de entenderse como la facultad y potestad, escuche, que otorga la jerarquía administrativa. Por eso cuando inicié esta clase, dije que iba a empezar a abordar dos temas importantes. La competencia administrativa, que la vamos a agotar hoy, y la jerarquía administrativa, que lo vamos a agotar, primero Dios, el próximo lunes, con miras a nuestra conferencia que tenemos el 3 de octubre, ¿verdad?, que sería el derecho de petición y el acto administrativo, ¿verdad? Cómo nos lleva desde el derecho de petición hasta un acto administrativo, que ese acto administrativo, ya les expliqué, muy parecido a una resolución. Pero resolución es en lo judicial, acto administrativo es dentro del derecho administrativo. Entonces, escuche bien.
Las excepciones de avocación y de delegación de la competencia deben de entenderse como la facultad y potestad que otorga la jerarquía administrativa. Ya vamos a entender qué es jerarquía, aunque es bien fácil. Es la jerarquía del superior jerárquico, valga la redundancia, hasta el inferior jerárquico y viceversa, del inferior hasta el superior. Eso sería, pero lo voy a explicar en una clase específica, la jerarquía administrativa. Pero eso ya es como un anticipo para que entendamos la vocación y la delegación como excepciones a la prorrogabilidad de la competencia. Repito, las excepciones de avocación y delegación de la competencia deben de entenderse como una facultad y potestad que otorga la jerarquía administrativa, ya que es el derecho que tiene el superior, escucha, jerárquico, de trasladar al subordinado la resolución, entre comillas, de un asunto o la facultad que tiene éste de atraer la competencia del subordinado. Entonces, entendámoslo. La delegación es delegar, ¿verdad? Por eso es que viene la delegación. La ley, la jerarquía administrativa, faculta al funcionario público superior para delegar en el inferior determinada actividad administrativa. Para que entendamos primero esta parte, el ministro puede delegar en uno de sus viceministros o en todos una actividad administrativa. Le puede decir, usted le traslado este expediente, resuélvalo o encárguese. Esa es la delegación, ¿verdad? Como excepción a la prorrogabilidad de la competencia. Solo hay dos excepciones, la delegación y la avocación. Ahora entendamos qué es la avocación. Si ya vimos que la delegación es darle a un subordinado cierta facultad para que conozca de determinado asunto, la avocación es atraer hacia el superior jerárquico algo que está conociendo un subordinado. Ejemplo, viene el ministro y le dice al viceministro, mire, tengo conocimiento que usted está viendo tal asunto. Remítalo a mi despacho, por favor. Yo lo voy a conocer, yo lo voy a resolver. Esa es la avocación, es atraer al superior jerárquico la competencia administrativa de un inferior. Ya veo que entendiéndolo es fácil. Sin embargo, yo he estado en exámenes privados porque no examino solo derecho administrativo. En el área privada examino civil y procesal civil y derecho mercantil. En el área pública he examinado derecho administrativo y derecho laboral. También he examinado en algunas ocasiones derecho penal y procesal penal. Las tres áreas en el área pública las he examinado. Y cuando escucho a veces que el que está examinando administrativo le dice, hábleme de las excepciones a la prorrogabilidad de la competencia. Rara vez el estudiante que está ahí contesta. Es elegante cuando le dice con mucho gusto, licenciado, no solamente le voy a explicar esas dos excepciones que dan, sino le voy a poner ejemplos, ¿verdad? Ejemplo, la avocación como excepción a la delegación de la competencia y en base a la jerarquía administrativa del órgano administrativo, escuche el léxico jurídico. Cuando tiene un procedimiento administrativo a su cargo, asunto, cuando hablamos de delegación es que se lo delega a un inferior jerárquico. Cuando hablamos de avocación es que atrae esa competencia administrativa hacia el superior jerárquico. Entonces, elegante cuando le dice, mire, lo felicito,
Tenía años de que no me contestaban esa pregunta. A veces le dicen, mire, ¿con quién recibió usted derecho administrativo? Le voy a dar otro consejo, ya, mire, honestamente, no me recuerdo. Es mejor, porque a veces sumamos amigos y sumamos enemigos, ¿verdad? Entonces, no va a ser que por X o Y persona, intencionalmente, podamos perder el privado, ¿verdad? Sucede. Por eso es que se lo advierto y le doy como consejo. Voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Primero, para pues, ver si hay alguna inquietud. Me entendieron que es la vocación y la delegación. Y mientras, pues yo lubrico mi garganta y voy midiendo si realmente hay captación de lo que estoy explicando. ¿Alguien que quiera intervenir? Si no, pues voy a hacer yo al azar, ¿verdad? Hay alguien, vamos, Evelyn, me aparece por acá, Gregoria, a la 1, Evelyn a las 2 y Evelyn a las 3. Entonces, tomar nota, por favor, José, que la compañerita no está conectada. Vamos, Ronald Pineda. Ronald Pineda a la 1. Ronald Pineda a las 2. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde. Ronald, ¿sería usted tan amable de explicarme las dos excepciones a la improrrogabilidad de la competencia? Muy bien, licenciado. Le voy a explicar lo que yo pude, ahí sí que copiar y lo que le puede entender, ¿verdad? Entonces, entre las dos excepciones a la improrrogabilidad de la competencia tenemos la excepción de vocación y la excepción de delegación. Cuando hablamos de excepción de vocación, es cuando la hacemos a través del superior jerárquico para que pueda conocer un asunto de cuantía inferior, por decirle así. Ahora, cuando hablamos de la excepción de delegación, es cuando un Solo, subordinado. Ronald, perdón, yo le pediría que quitemos la palabra cuantía, ¿verdad? Porque no son montos los que se están conociendo, es un asunto administrativo, Un ¿verdad? asunto. Puede Ok. ser el trámite de una licencia de construcción, el trámite de un pasaporte, un trámite en la SAT, pero quitémosle para que su definición no vaya golpeada, contaminada, ¿verdad? Y le afecte principalmente a la hora de un privado, ¿verdad? Entonces aquí no hay mayor ni menor cuantía, eso es lo judicial. ¿Estamos? Muy bien. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Y en excepción de delegación, pude anotar de que un subordinado conozca determinado asunto por delegación, ¿verdad? Y también pude anotar de Hagámoslo que, más sencillo porque alguien escribió ahí, Ronald, y yo creo que lo expliqué sencillo, práctico, usted lo entendió. Pues muestra eso. Vamos a hacerlo en sentido figurativo. Usted es el señor ministro de Finanzas, ¿estamos? Y yo soy sí, su viceministro. viera que no le escucho, licenciado. No. Usted es el señor ministro de Finanzas. Ahora sí me escucha. Ahora sí, licenciado. Y yo soy el viceministro. Usted está conociendo un asunto que va a su despacho, ¿estamos claros? Sí, licenciado. Y viene y me dice a mí, mire, viceministro, quiero que usted conozca y resuelva este asunto. Eso se llama delegación de la competencia. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ahora usted como ministro me dice a mí que soy su viceministro, usted está conociendo un asunto, elévelo a mi despacho que yo lo voy a conocer. Ahí estamos hablando de avocación de la competencia. ¿Estamos claros, Ronald? Sí, licenciado, muy claros, muy amable. Excelente, pues excelente. Y espero que hayan entendido y hasta el que mandó ahí un chat diciendo que le quedaban confusos los conceptos, pero yo creo que está más claro que el agua. Entonces continuemos. Gracias, Ronald, por su participación. Lamento Igual, que licenciado. pues compañeros solo simulan estar conectados, realmente no lo están, ¿verdad? Pero es interés de cada quien. Ahorita ya tenemos
104 conectados, pero algunos simulan estar conectados. Entonces, aquí tenemos las dos excepciones a la improrrogabilidad de la competencia administrativa. Dese cuenta que siempre tiene que ver la jerarquía administrativa. Por eso es que nuestra próxima clase, lunes próximo, primero Dios, será sobre la jerarquía administrativa. Hoy estamos analizando y entendiendo la competencia administrativa. Y que vimos, pues, anteriormente, las características, ¿verdad?, de esta competencia, que es otorgada por la ley, es irrenunciable, es inderogable, no puede ser cedida, no puede ser ampliada, es improrrogable. Pero ya vimos que hay excepciones a esa improrrogabilidad. 1, la avocación. 2, la delegación. Ya entendimos con ejemplos qué es avocación y qué es delegación. Entonces, ya que hemos entendido, tratar de crear una definición. La delegación de la competencia es un acto procedimental, ¿verdad?, de procedimiento, por el cual el órgano superior, el funcionario, traslada su competencia normal a un órgano inferior en un caso determinado, para que le vayamos encontrando palabras técnicas. Obviamente, ya habiendo entendido, la avocación es un procedimiento inverso, ¿verdad? Ya que la esfera de la competencia del órgano inferior experimenta, ¿verdad?, una orden, ¿sí?, donde le solicita determinado asunto porque lo va a conocer el superior jerárquico. Entonces, delegar es darle al inferior un procedimiento administrativo, un asunto, y avocación es atraer hacia el superior el procedimiento que tiene un inferior. ¿Quién va a dictar en ambos casos el acto administrativo, la resolución? En la delegación el inferior, ¿verdad?, porque se lo están delegando, y en la avocación el superior, porque atrae esa competencia a su persona. Entonces, en la avocación vamos a entender que es el acto procedimental en virtud del cual el órgano superior, sin que medie recurso alguno, atrae hacia sí el asunto pendiente de resolución, entre comillas. La palabra correcta es de dictar el acto administrativo y que debe ser resuelto por el órgano inferior, pero lo resuelve el órgano superior. Aquí ya podríamos, si hubiera entrado yo primero a dar la definición técnica, nos hubiera creado confusión. Pero yo manejo mi forma de explicar, primero entiendo, después defino. Ya entendiendo es más fácil ponerle la terminología jurídica, tener el léxico apropiado. Simplemente delegar es darle atribución a un inferior y avocación es quitarle esa competencia y resolverlo el superior. Entonces, todo va dentro de la esfera de atribuciones que nos da esa jerarquía administrativa que la vamos a ver más detenidamente más adelante. Miremos entonces, ya viendo primero las características de la competencia administrativa, las excepciones a la improrrogabilidad de la competencia, que es la delegación y la avocación. Ahora vamos a ver los elementos más importantes de la competencia administrativa. Vamos a ver los más importantes, ¿verdad? Son muchos, pero yo elegí los que considero más importantes y que podrían llevar a ustedes a un examen técnico profesional. Recuérdense que yo no preparo a mis alumnos para un parcial, para un final,
quizá para el privado, pero principalmente los preparo para la vida, para el ejercicio profesional, para que usted sea un abogado de éxito. Yo les he dicho que no he visto exalumno mío fracasar, todos exitosos. Tuve la oportunidad de invitar a un magistrado de Corte de Apelaciones del ramo civil a dar una plática la semana pasada, el viernes, con mis alumnos de procesal civil, disertó sobre el arbitraje. Mi ex alumno, y ahora magistrado de una sala de Corte de Apelaciones. Ya está hecha la invitación para el 3 de octubre, una magistrada presidente de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo. También tuve el honor que fuera mi alumna. Entonces, bendito sea Dios, yo puedo presumir de alumnos o exalumnos exitosos. Ojalá ustedes no sean la excepción y que aprovechen lo poco o mucho que puedan recibir a través de estas clases, que van a ser importantes para su examen técnico profesional. Entonces, repitiendo, vamos a desarrollar en este momento los elementos más importantes de la competencia administrativa. 1. La ley. Ya lo vimos como característica, ¿verdad? Que la competencia lo delega o la otorga la ley, pero aquí lo estamos viendo como elemento. Allá lo vimos como característica. Entonces, el primer elemento de la competencia administrativa es la ley. Y aquí lo hemos venido desarrollando desde la Constitución y las leyes que hemos ido analizando. ¿Por qué la ley? Puesto que la misma es la que le otorga a los órganos de la administración pública la esfera de atribuciones, poderes o facultades. En otras palabras, la competencia se refiere a las atribuciones del órgano administrativo, del funcionario público. Los poderes o facultades que tiene para desarrollar determinada actividad administrativa. Por eso es que la ley no solamente es característica, sino que también es un elemento. Elemento es todo aquello que no debe de faltar. Así como elementos del Estado es el territorio, no podemos tener un Estado si no tiene un territorio, ¿verdad? Si no tiene un gobierno, si no tiene una población, pero son elementos del Estado, lo que no debe de faltar. Entonces, los elementos de la competencia, acá, el más importante, o uno de los más importantes, la ley, ¿verdad? Porque es la que otorga al órgano o al funcionario público en esa esfera de atribuciones, poderes o facultades. Ahora miremos cuáles son esas potestades, facultades o poderes. Siempre dentro de lo que le otorga la ley, ¿verdad? Como elemento de la competencia. Significan los límites que el órgano administrativo tiene para actuar. La competencia es una serie de potestades, facultades o poderes que tiene el órgano administrativo. Son sus atribuciones. Es lo que puede hacer por lo que fue diseñado, por lo que fue creado, ¿verdad? Y sigue teniendo importancia la ley, ¿verdad? El órgano administrativo también ha sido creado por la ley, ¿verdad? ¿En dónde? En el Congreso de la República, que tiene como función pública el legislar, ¿verdad? Ya vimos que el órgano administrativo tiene como función pública, ¿verdad? El ejecutivo, gobernar. Y el órgano administrativo, órgano judicial, tiene como función pública administrativa juzgar, ¿verdad? Esos son los tres órganos del Estado y sus funciones administrativas. Sin quitarle a cada uno lo político, ¿verdad? Función política y función política.
legislar, gobernar, juzgar. Entonces, ya vimos el primer elemento que es la ley, ¿verdad? Es el que le da las potestades, las facultades o poderes. Le pone límites a ese órgano para poder actuar. La competencia, en pocas palabras, es una serie de potestades, facultades o poderes que tiene el órgano administrativo, otorgado por la ley. El órgano administrativo es a quien está atribuida la competencia administrativa. ¿A quién se le atribuye esa competencia? Al órgano administrativo. ¿Quién lo representa? El funcionario público. ¿Y a quién pertenece ese órgano administrativo? Al Estado. Es parte de la conformación del Estado de Guatemala. Entonces, vean la importancia que tiene la competencia administrativa y va de la mano con la jerarquía administrativa. Próxima clase. Miremos las clases de competencia administrativa que hay en Guatemala. Estamos viendo la administración pública en Guatemala, en nuestro país. No nos interesa de momento en otros países. En Guatemala la competencia se encuentra dividida desde el punto de vista de la división que existe del territorio de la República de Guatemala. ¿Y quién es el que ha dividido el territorio de la República de Guatemala? Nuestra Constitución y las leyes de la República de Guatemala. Entonces, la competencia la va a determinar también el territorio como elemento del Estado. Lógicamente, ahí tenemos que involucrar la población como elemento del Estado. También el gobierno, ¿verdad? Que es el encargado de administrar políticamente todo el territorio de Guatemala, incluyendo ese otro elemento que es la soberanía de Guatemala. Entonces, si vamos al territorio, ¿cómo es que se divide esa competencia? Tenemos que verlo de forma macro como nacional, luego departamental, los 22 departamentos de la República de Guatemala, regional, ¿verdad? Cuando ya vamos a determinado territorio, lugar de Guatemala, y municipal, ¿verdad? Es el municipio de Guatemala. Es en cuenta la lógica, ¿verdad? El órgano administrativo tiene competencia, tiene jerarquía, cómo se divide esa competencia en base al territorio. Lo podemos ver nacional, los 22 departamentos, departamental uno solo o dos de ellos, si así se requiere, regional en determinado lugar y municipal, ya vamos al municipio en cada departamento del territorio de Guatemala. Entonces, nacional, fácil, ¿verdad? Es la que se ejerce, la competencia que se ejerce para todo el territorio de la República. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién lo ejerce? El presidente, los ministros, viceministros, la secretaría, ¿verdad? Ellos tienen competencia para conocer del todo del territorio de la República de Guatemala. Esa es competencia administrativa nacional. Departamental, pues aquí tendríamos que ir a los gobernadores, ¿verdad? Así como los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural. Ellos serían los que tendrían la competencia administrativa departamental. Los gobernadores, ¿verdad? Y los consejos departamentales de desarrollo urbano rural. Regional, la que se ejerce a través de órganos como los consejos regionales de desarrollo urbano y rural, en la que la competencia se encuentra dada a un determinado territorio que puede cubrir uno o varios departamentos y un sinnúmero de municipios. Esa sería la regional, las distintas regiones de desarrollo que existen en el país, ya sea urbano o rural.
Tenemos la municipal, que aquí le corresponde al municipio y lógicamente ese se descarga sobre el órgano administrativo que es la municipalidad, y quien ejerce ese gobierno es el Consejo Municipal, representado por su alcalde municipal. Entonces, de esa manera es como se está distribuida la competencia administrativa en Guatemala, ¿verdad? Nacional, departamental, regional y municipal. De esa manera es como está distribuida esa competencia, ¿verdad? En los distintos órganos, ya vimos, nacional, presidente, ministros, viceministros, secretarías. Ya vimos departamental, los gobernadores departamentales, y regional, los consejos de desarrollo, municipal, el consejo municipal y su alcalde municipal. También en administrativo 2, que vamos a ver específicamente el municipio, lo vamos a ver como los gobiernos locales, ¿verdad? Que son las alcaldías municipales, su corporación municipal, que es el verdadero gobierno, y lo representa el alcalde municipal. Entonces ya para concluir con esta clase, ya que los siguientes temas los estaríamos guardando para el próximo lunes, que entraríamos a ver la jerarquía administrativa. Estaba esto pensado para 60 minutos con intervenciones, pero yo creo que no merece pues mayor intervención. Ya tuvimos ahí a un compañerito que entendió claramente qué es la vocación y la delegación. Vamos a aterrizar con una definición más doctrinaria de competencia, en base a todo lo que ya hemos visto. Es la cantidad de poderes, facultades, funciones que la ley le otorga a los órganos administrativos para que puedan actuar. En base a todo lo que ya vimos anteriormente, tenemos esta pequeña definición que llena prácticamente no solo sus elementos, sino que también sus características. Competencia, definición. Es la cantidad de poderes, ¿verdad?, que tiene el órgano administrativo, facultades, funciones que la ley le otorga a los órganos administrativos, entre paréntesis, al funcionario público que lo dirige, para que puedan actuar. Entonces, ahí estaríamos prácticamente concluyendo el tema de la competencia administrativa. Nuestra próxima clase sería en relación a la jerarquía administrativa, y estos dos puntos van con miras a nuestra plática que está programada para el 3 de octubre. De esa plática, que es el derecho de petición y el acto administrativo, vamos a dejar una tarea que va a tener una ponderación de 5 puntos. Solo van a poder entregar esa tarea los que se conecten ese día y llenen su asistencia de entrada y salida. No como ahora que vimos alguna intervención y la compañerita no estaba conectada. Entonces, pero eso ya es personal, ¿verdad? Después no se lamenten cuando en el examen privado les den la mala noticia y les digan, lamentablemente, le tenemos que decir que usted ha perdido su examen técnico profesional. Ahí es donde nos lamentamos. Voy a dejar siempre un espacio abierto por si alguien tiene alguna duda en relación a lo que hemos visto la tarde de hoy, con el tema específico de la competencia administrativa. Alguien que más, si la persona que escribió el chat, me gustaría que participaran. Vamos a ver quién nos escribió. Buenas tardes, Lick. Kenny Patricia nos escribió ahí. Lick, aún no quedan claros los conceptos. Después me pone ya más claro, Lick. Gracias. Bueno. Manifiéstese, pues, ¿verdad? Para que no solo sea por escrito, sino en forma oral.
Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde, Kenny, Patricia. Pues sí, ahorita sí ya más claro, es que no había comprendido Buenas tardes, licenciado. el concepto, pero de la manera que usted lo explicó al compañero, pues ahora sí ya. Bueno, por eso son importantes los ejemplos, ¿verdad? Y estar uno conectado y poner atención, recibir su clase, porque después nos pueden prestar copias, pero no es lo mismo, ¿verdad? Sí, Que no, escuchar la explicación. Entonces ya no tiene usted duda, ya entendió, me puede decir qué entendió por delegación. bueno, el primero lo escribí, ¿verdad? Que era el, Póngase usted de ejemplo, usted es la ministra de Educación, ¿sí? Y está bueno, conociendo un asunto. Imagínense que un contribuyente, un ciudadano, un maestro, le solicitó, está en 0,29, ¿verdad? Es por ajá, contrato y quiere pasar a 0,11 y le planteó una solicitud a usted como ministro. Pero usted no tiene tiempo, está muy cargada con trabajo. Entonces, puede hacer uso de la delegación. ¿Qué hace? pues se lo delegaría, por ejemplo, a la supervisión del área donde están solicitando la información, por ejemplo. Esa es la delegación. Usted la entendió perfectamente. Ahí está delegando la competencia a un inferior jerárquico, ¿verdad? Ahora bien, resulta que viene el presidente y le dice, señora ministra, fíjese que tengo conocimiento que uno de sus viceministros tiene este asunto. Yo le rogaría que usted se encargara de ese asunto y le encontrara una solución. ¿Qué figura aparece ahí? La vocación. La vocación. ¿Qué haría usted entonces? ¿Qué diría como ministra? Pues como ministra yo me acercaría al viceministro y le solicitaría que me diera el expediente que le fue entregado para poder ejecutarlo yo y así poderle dar una solución tal como me lo solicitó el señor presidente. 100 puntos, ¿verdad? Se da cuenta que no es difícil. El problema es cuando no nos conectamos, no ponemos atención, no tenemos el valor, aunque sea por chat, así como usted lo hizo, de escribir y preguntar, ¿verdad? Porque créame, yo no me quedo tranquilo si no estoy seguro que se me entendió y por eso es que a veces doy participaciones para, con uno que me ha entendido, tuvieron que haber entendido el resto de los compañeros. Lamentablemente, pues no puedo pasarme la hora aquí dando intervenciones. Pero la felicito, compañerita, 100 puntos y lo entendió claramente y lo explicó claramente. Kenny Patricia Juan, ¿verdad? Sí, así es, licenciado. Felicitaciones, feliz tarde. Hay otra compañerita por ahí que me había aparecido. No sé si aún persiste la duda y quiera participar. Cuando intervino, ¿qué? Ahí está, Gabriela Domínguez. Dígame, Gaby, Bueno, ¿verdad? buenas tardes, doctor, mucho gusto. Mucho gusto de saludarle. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud? Fíjese que me confundí un poquito y ahorita al final con lo del territorio. Solo para aclarar, ¿el territorio es parte de los elementos o ya lo tomamos Sí, como es clases? parte porque así como ese elemento, lo expliqué, del Estado, ¿verdad? No puede existir un Estado si no hay un territorio. Imagínense, no podemos imaginarnos que exista Guatemala si no existiera el territorio, ¿verdad? Entonces yo explicaba, Gaby, que los elementos, cuando a usted le pregunten elementos de determinada figura, es todo lo que debe de existir, ¿verdad? Para que exista una figura, ¿verdad? Por ejemplo, el territorio, los elementos, perdón, del Estado, ¿verdad? Ahí me confundí un poquito. Los elementos del Estado es todo lo que debe existir para que exista el Estado, ¿verdad? Por lógica, el territorio, una población, un gobierno, la soberanía, ¿verdad? Eso no puede faltar. Entonces, igual la competencia, además de tener sus características propias, ¿verdad? Tiene elementos, aspectos que no deben de faltar.
Y dentro de esos elementos principalmente está la ley, ¿verdad?, que es la que le otorga esas facultades. Ahora bien, hablamos del territorio que se divide en nacional, departamental, regional y municipal, porque es ahí donde se aplica la competencia, ¿verdad? Y pusimos ejemplos que a nivel nacional el presidente y sus ministros, para poner dos figuras. A nivel departamental, los gobernadores departamentales. A nivel regional, las regiones de desarrollo, ¿verdad?, que son funcionarios nombrados y determinados por el Ejecutivo. Y a nivel municipal, que estamos hablando del municipio, que sería la corporación municipal, entiéndase las alcaldías y el alcalde que lo representa. ¿Te queda claro ahora? Sí, muy claro. Muchas gracias, doctor. Bueno, Feliz no hay tarde. confusión. ¿Alguien más que quiera? Gracias por su participación, Gaby. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno. Entonces, el que cae otorga, ¿verdad? Presumo que el tema de la competencia administrativa ha quedado claro. Especialmente me interesa esas dos excepciones a la improrrogabilidad, que es la avocación y la delegación, porque de seguro van a hacer preguntas de examen privado. Y no duden que podría hacer también preguntas en nuestro segundo examen parcial. Entonces ya me anticipé, anoten ahí en su agenda, lunes 3 de octubre, no faltar. Tenemos una conferencista invitada que va a haber una tarea en relación a esa conferencia. Solo la van a poder entregar, o aunque la entregue quien quiera, pero solo va a tener ponderación 5 puntos. Quien se haya conectado, ¿verdad?, haya marcado asistencia de entrada y de salida. Entonces, no me resta más que desearles una feliz tarde, que Dios les bendiga. No olviden el próximo miércoles nuestra comprobación de lectura. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias igualmente. Gracias, José. Paso a desconectarme para la clase. en la siguiente hora, en la siguiente sección. Muy bien, licenciado.